Vamos a entrevistar hoy a Xavier Solanas. Xavier Solanas, Solanes, es catalán, se pronuncia Solanas, es ingeniero agrónomo. Es de Barcelona, ingeniero agrónomo. Tengo que decir tengo la suerte de haber compartido con él estudios en la ingeniería técnica en Barcelona, en nuestra época, cuando estudiamos nosotros. Veo que muchos ya de los que estáis conectando venís de la entrevista de antes, de Porcinews, de Bienestar Animal. Bueno, ahora vamos a entrar con Xavier Solanas desde el perfil de Nutrius, donde estáis todos. Bueno, pues como decía, es ingeniero agrónomo. Él se tituló en el 99 en Lleida, en la superior, y es también diplomado de estudios avanzados en 2002 en la Universidad de Lleida, y lo hizo conjuntamente con la Swedish University of Agricultural Science de Uppsala, Suecia, que estuvo del 2000 al 2002. Entre el 2003 y 2008, esos 5 o 6 años, fue el responsable de fabricación de Sport en Riudarenas, en la provincia de Barcelona, una provincia que está cerca de Barcelona, aquí en Cataluña, y a partir de agosto del 2008 ya entró como gerente responsable del departamento de compras. En 2015, apenas hace 5 años, fue elegido presidente de Qualimac, que ahora nos explicará exactamente qué es Qualimac, y vicepresidente de ASFAC, vicepresidente primero de ASFAC, que es un cargo que todavía ostenta, y que ASFAC es la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos en Cataluña, que es, bueno, los que estáis en el otro lado del Atlántico, es la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados de esta región catalana, en el este de España, noreste de España. Entonces yo creo que ya está por aquí. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro. Sí, ¿se me oye? Buenas tardes. Se te oye, yo te oigo muy bien. No sé los demás, si alguien no le oye, que se queje, que diga por aquí no oigo, y lo rectificamos. Pero en principio yo creo que sí. Muy bien. Pues un placer estar aquí y, bueno, y hacer esta entrevista y dar a conocer un poco lo que es Qualimac. Muy bien. Pues nada, como decía al principio, tuvimos la suerte, o la mala suerte, no sé. Suerte. La suerte de estudiar juntos en Barcelona, cuando éramos jóvenes. No teníamos las preocupaciones que tenemos ahora, ¿eh? Pasa unos cuantos años, sí. Sí. Bueno, no hemos cambiado tanto, ¿eh? Todavía el pelo no se ha vuelto del todo blanco, estamos más o menos igual, ¿eh? Sí, el pelo aguanta y todavía no está muy canoso. Sí, exactamente. Bueno, pues bueno, vamos a empezar un poquito. Si yo he hablado de Qualimac, yo sé que los que trabajamos aquí en Cataluña y en gran parte de España sabemos lo que es, pero hay mucha gente que igual no sabe lo que es Qualimac. ¿Puedes explicaros un poquito qué es Qualimac? Y ya vas a decir que está constituida por socios, ¿no? ¿Cuántos socios tienen y qué servicios ofrece? Sí, mira, Qualimac es una entidad sin ánimo de lucro, ¿vale? Que vela básicamente para la calidad y la seguridad alimentaria de las materias primas que llegan básicamente en los puertos, ¿vale? De aquí de la zona de Cataluña. Se fundó en el año 1996, ¿vale? O sea que el año que viene, si todo va bien, tenemos que celebrar los 25 años ya de Qualimac. Y fue pionera en el Estado español como entidad de control, que pertenecía, diríamos, al principio, o fue creada por un grupo de fabricantes de pienso que tenían esta inquietud de la calidad de las materias primas, ¿eh? Aparte de esto, a posteriori han ido apareciendo otras entidades de control en el ámbito español, como son en Galicia, en el País Vasco, en Castilla y León, en Murcia y recientemente también en Andalucía. Qualimac, aparte de, bueno, yo soy la cara hoy el presidente, ¿vale? Que es un cargo elegido, pero realmente quien realiza el trabajo es su director, que es Jordi Forés, y aparte pues tiene un comité ejecutivo que está representado por 12 miembros que son miembros de fábricas de piensos básicamente. Aparte de esto existe un consejo técnico, que este consejo se reúne normalmente una vez al año, normalmente en otoño, y este consejo está formado por
los responsables de calidad y de seguridad alimentaria de las fábricas de pienso. Y el objetivo básico es un poco, pues bueno, discutir cómo ha funcionado el sistema de Qualimac desde el punto de vista técnico, pero también pues ya hacer un poco la previsión de cuál va a ser el control que se realizará de cara al año siguiente. El plan de control que realizará Qualimac, pues qué parámetros se van a analizar, qué materias pues interesa más hacer más presión de análisis, un poco todo esto. Además de esta comité, diríamos, más técnico, existe una comisión que se fundó hace 4 años, que es la comisión que llamamos de Seguridad, Sostenibilidad Alimentaria y Comunicación, que se creó un poco como consecuencia de una alerta que tuvimos en el año 2016 por un maíz, ¿vale? Contaminado por aflatoxina, y que vimos pues que, bueno, que era necesario que el sector, no solo el sector del pienso, estuviese bien coordinado, sino también conjuntamente con la administración catalana, en este caso, con los importadores y con las empresas del puerto. Porque, pues bueno, se detectó que había algún problema, sobre todo a nivel, pues bueno, de trazabilidad y de buscar un poco la solución cuando hay problemas de esta índole. Y por último hay un comité consultivo, que esto, la idea es más para, diríamos, hacer una base más grande de lo que es Qualimac. Que aquí pues intervienen ya otras, por ejemplo, interviene la Federación de Cooperativas de Cataluña, intervienen asociaciones ganaderas como pueden ser la del porcino, la avícola, ¿vale? Porque en esta, diríamos, comité, el objetivo es buscar pues, puntos de unión, problemáticas que pueda haber, siempre relacionado con el control de las materias primas. Sí, tengo que decir que muchas veces, a veces vemos asociaciones sin ánimo de lucro que, perdona que lo introduzca así, que a veces eso es una manera de colocar a gente del sector. Pero yo tengo que decir que he estado invitado por vosotros a vuestras reuniones anuales y he quedado bastante sorprendido por la cantidad de cosas, o sea, yo creo que sois hiperactivos, o sea, la cantidad de cosas que se llega a hacer en un año dentro de Qualimac. Bueno, a ver, o sea, está claro que por defecto los fabricantes de pienso siempre estamos analizando costes, con lo cual las asociaciones, sea las FAC, en este caso la catalana, o sea Qualimac, que bueno, que es una asociación pues que lógicamente está ligada también con la Asociación de Fabricantes de Piensos, pero también, como digo, con otras empresas, sean importadores, sean empresas de servicios, sean empresas, hay correctoristas, hay pues agentes comerciales, ¿vale? En total, no lo he dicho antes, me parece que me lo has preguntado, en la actualidad somos 129, casi 130. En los últimos años hemos crecido bastante en número, con lo cual pues esto también nos da confianza pues, de que lo que se está haciendo pues cubre un poco las expectativas que tiene el sector, pero como te decía, a ver, somos un sector que siempre estamos mirando los costes y aquí no hay ganas de poner nadie a dedo, sino todo el contrario. La estructura de Qualimac es muy simple. Como digo, es el director, que es Jordi Forés, y muchos de los servicios que ofrecemos los tenemos externalizados. Como es el caso, por ejemplo, que es, diríamos, el servicio básico que realiza Qualimac, que es todo el tema de control de materias primas. Actualmente estamos controlando 4 puertos del Mediterráneo. Inicialmente, cuando empezó la actividad de Qualimac, empezó con el puerto de Tarragona, porque es el principal puerto de entrada de agroalimentarios en España, debido a que en la proximidad pues, hay una gran producción. Tenemos que tener en cuenta que en Tarragona entran alrededor de 5,5 millones de toneladas de materias primas.
sabemos que España, a ver, España es deficitaria en materias primas, estamos produciendo entre 30 y 35 millones de toneladas de pienso y nuestra cosecha viene a ser, es muy irregular, pero nos podemos mover de 23, 22 millones a 14 millones de toneladas. En función del año, pues lógicamente vamos a importar más o menos material. Con lo cual, el principal puerto es Tarragona. Después, Barcelona, pues bueno, por proximidad y porque inicialmente la zona de control era los puertos de Cataluña, y en el año pasado, el año 2019, llegamos a un acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Pienso de la Comunidad Valenciana para también el control de los puertos de Valencia y Castellón. Sí, esto es lo que dijisteis en la última reunión que tuvisteis hace un año, ¿no? Que hicisteis en Qualimac, que precisamente estabais en eso, precisamente, llegando a ese acuerdo. Sí. Estamos, bueno, la idea es, pues bueno, la Comunidad Valenciana entiendo que tenía la necesidad también de tener algún tipo de control, sus fabricantes de pienso, algún tipo de control de las materias primas que llegaban en el puerto de Valencia y Castellón, y pues bueno, estuvieron barajando la posibilidad de desarrollar ellos un sistema de control o bien utilizar otro sistema de control pues que ya existía con la experiencia que ya teníamos, como era Qualimac, ¿no? En este caso, pues bueno, finalmente se llegó a este acuerdo y pienso que puede ser un acuerdo muy positivo para las dos partes. Vale, disculpad si habéis visto, he movido un poquito el celular, el móvil, porque se me ha desmontado y he tenido que recolocarlo. Está un poco... Bueno, no pasa nada. Pero he estado atento, ¿eh? Porque además tengo una pregunta sobre esto. El tema es que yo creo recordar, por lo que vi en la última presentación que hicisteis, que anualmente hacéis una valoración de 22.000 parámetros, ¿no? Hiciste la última vez, ¿no? Llegasteis a ver, las cifras a veces se me van, ¿eh? Pero, a ver, si no recuerdo mal, en el año 2019 se hicieron alrededor de 330 muestras de mostreos entre Barcelona y Tarragona, básicamente, porque todavía la actividad en Valencia y Castellón no se había empezado. Esto ha representado alrededor de más de 22.000 controles, es decir, parámetros analizados. Dentro de los parámetros que analizamos, son muchos, pero nos centramos básicamente en controles físico-químicos, en controles, hay algún control más organoléptico, y después también pues controles microbiológicos de sustancias indeseables. Básicamente se mueven micotoxinas, metales pesados, pesticidas, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, la última, diríamos, o la dirección que hemos ido cogiendo estos últimos años ha sido sobre todo dar más peso a este tipo de análisis, diríamos, y no tanto al análisis físico-químico, que ya pues muchas fábricas de pienso pues tienen sistemas NIR de análisis, y esto pues ayuda a reducir el esfuerzo en analizar estos casos. Pero sí, el volumen es importante, y un objetivo que estamos planteando incluso para este año es superar este número de muestreos y sobre todo que la tasa de cobertura de los muestreos sea alta, es decir, que al menos podamos muestrear casi todos los barcos que llegan en los puertos donde estamos de control, porque sí que estos años atrás pues había barcos que a veces se escapaban por circunstancias, debido un poco a la dificultad que a veces tenemos en hacer los muestreos. Vale, una de las cosas que me ayuda mucho este tipo de entrevistas es aprender muchas cosas que desconocía o que el día a día no me permite. Entonces, una de las cosas que las entrevistas que hemos hecho, si no estoy equivocado, casi el 100% de la soja que se utiliza en los alimentos balanceados, en los piensos en España, es importada. Y no sé, el 60 o el 70% de los cereales.
Entonces, claro, es clave, claro, porque hay soja de Brasil, soja de Argentina, que es Estados Unidos, que además depende de la época, depende cómo te llegue el barco, depende de proceda, te llega de una manera, te llega de otra, que es puede haber variabilidad. Entonces, claro, vuestra función en los puertos es clave, porque ahí es donde empieza la seguridad alimentaria, empieza ahí. Sí, está claro. A ver, no tenemos que olvidar que también hay los sistemas de control de la administración, que también existen, y nosotros no vamos a suplir, lógicamente, ni mucho menos los controles que hace y tiene que realizar la administración, que es la que tiene la facultad para hacerlo. Nosotros es un control de más, diríamos, ¿vale? Y como bien dices, pues en España, pues a nivel de pienso, estamos siendo pues de los el primero a nivel europeo prácticamente. Tenemos una producción ganadera pues que ha crecido mucho en los últimos años y muy fuerte. Y esto pues hace que el sistema pues implique este nivel de importación de materia prima y que su entrada son los puertos, ¿no? Esto lógicamente obliga a este control, ¿no? Y lógicamente implica que cuanto antes podamos tener el muestreo, mucho mejor. Nosotros, bueno, hay el problema que al final el muestreo lo tenemos que hacer en el camión, una vez el camión del socio, del fabricante de pienso en este caso, ha cargado, ¿vale? Porque difícilmente podemos hacer muestreo encima de los barcos, porque todavía la materia primera, diríamos, no es del socio de Qualimac. Estamos trabajando en este punto, ya tenemos 2 importadores que sí que cuando ellos muestrean a la llegada del barco nos hacen llegar una muestra, y el objetivo nuestro es que el muestreo cada vez más vaya en este sentido, ¿vale? Porque vamos a ganar tiempo y el tiempo es oro. Y al final, en temas de seguridad alimentaria, pues es muy importante tener los controles de calidad lo antes posible para, bueno, si hay algún problema, pues poderlo gestionar y que no se reparta por toda la geografía de influencia del puerto donde haya habido el problema. Vale, este tipo de análisis, claro, como la mayor parte de las materias primas son importadas, supongo que vuestra principal actividad son en los puertos y cuando llega la materia prima, ¿no? Sí. Pero en materia prima nacional, que no es de importación, ¿también hacéis exactamente lo mismo o no? A ver, es difícil. Estuvimos intentando a través de la Federación de Cooperativas llegar a un acuerdo para también poder hacer un sistema de control con las cooperativas locales. De momento, pues bueno, ha habido alguna reticencia en este caso. Lo que sí que hacemos es con los datos que obtenemos los fabricantes de pienso en el momento de la cosecha, porque lógicamente, pues bueno, los fabricantes de pienso, por ejemplo, en mi caso, pues tenemos centros de recogida de cereal distribuidos a lo largo de la geografía, pues tomamos, lógicamente, tenemos muestreo, Vianir, y estos muestreos, pues estos datos los compartimos con Qualimac, y Qualimac cada año, diríamos que me parece ya a finales de agosto, principios de septiembre, pues sacamos información en este sentido. Pero básicamente es desde el punto de vista físico-químico, es decir, es peso específico, nivel de proteína del cereal, de cebada, trigo, guisante, triticale. Es la información que tenemos a nivel del cereal más nacional, el cereal local. Sí, es verdad que desde una cosa aprovecho para decir aquí que nosotros desde Nutrinews tenemos un boletín mensual que se llama Información Portuaria de Puertos y Mercados de Materias Primas, que vosotros nos facilitáis mucha de esta información, igual que Galis en Galicia y otras asociaciones como la vuestra, y hacemos un boletín en Nutrinews donde toda esta información de lo que habéis analizado se va incluyendo allí. Y la verdad es de los boletines nosotros tenemos acceso de los más leídos y más consultados. Bueno, buena señal. Buena señal, sí. Una pregunta, claro, aquí dentro de Qualimac, ¿los asociados son básicamente fabricantes de piensos de alimentos? ¿O puede, porque hay gente que pregunta, claro, los importadores también pueden ser parte de esta asociación?
o es solo para fabricantes de piensos? No, o sea, a ver, inicialmente sí que sobre todo había fabricantes de pienso, ¿eh? Y es la parte importante de estos 129 socios que hay actualmente. Pero también es verdad que en los últimos años, pues aparte de los fabricantes de pienso, también pues hay algún importador, ¿eh? Hay empresas de agentes comerciales, de importadores, pues sus agentes comerciales aquí en la zona. Hay empresas de servicios, como pueden ser algún laboratorio. Y hay también alguna empresa de correctores, ¿eh? Es decir, que bueno, inicialmente sí que era muy el tema del fabricante de pienso, pero en los últimos años como que pensamos que al final el tema de la seguridad alimentaria no es, no es solo exclusivo, lógicamente, o la seguridad en la alimentación del ganado no es solo exclusivo de los fabricantes de pienso, sino que la seguridad alimentaria es una cosa de todos los que estamos dentro de la cadena, sea desde el agricultor que nos produce el cereal, la soja, desde el transportista, desde el importador que nos trae la materia, pues es importante pues, que tenga la formación de qué calidad es necesaria. Los puertos, por ejemplo, con el Departamento de Agricultura, pues estamos colaborando también con un tema de protocolo por todo el tema de la aflatoxina, que también ha intervenido pues todo lo que son las empresas del puerto, sean los transitarios, los consignatarios, es decir, un poco toda la cadena, porque al final es que el tema de la seguridad alimentaria nos afecta a todos. Vale. Ustedes participan dentro del grupo operativo de Pienso. No sé si se llama, aquí en España se llama el grupo operativo de Pienso. ¿Puedes explicar un poquito en qué consiste esto? Bueno, a ver, el tema del grupo operativo de Pienso empezó, diríamos, hace ya unos cuantos años. Me parece que fue el 2000. Bueno, hace ya unos cuantos años, 2012 me parece, que se unieron o empezaron a hacer una reunión que se llama el Foro de Derio, ¿vale? Que fueron los sistemas que había en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña, ¿vale? Que fueron los 3 primeros sistemas de control que hubo a nivel del Estado español. Este Foro de Derio al final era, pues bueno, para unir un poco, pues bueno, y tener un intercambio de impresiones entre los distintos sistemas, ¿vale? Para ver, pues si podía haber puntos de unión y, pues bueno, discutir, pues lo que hacía uno, lo que hacía el otro, pues para ver si se podía mejorar. Después, en este Foro de Derio, se han ido uniendo pues los otros sistemas, el de Castilla y León, Piensacu de Murcia, recientemente Andalucía, incluso ahora Coaliaca de Portugal. Un poco, pues bueno, esto es lo que era el Foro de Derio, y cuando, bueno, salieron el tema de los grupos operativos, pues se pensó que podía ser una buena idea hacer un grupo operativo llamado ePienso, para poder todavía darle más fuerza a lo que era el Foro de Derio y poder unir un poco más a estas asociaciones y unificar un poco criterios. Incluso poder tener una base de datos común con todos los resultados que tiene cada asociación en su zona. E incluso pues, poder tener una red de alertas también común, que en el caso de que haya algún tipo de alerta en algún resultado o en algún puerto, pues rápidamente el resto de sistemas pues estén al tanto, ¿no? Un poco, pues bueno, al final seguridad también es tener la información rápida, ¿no? Y un poco es el objetivo de Pienso. Al final estar todos interconectados con toda la información disponible para poder actuar o prevenir posibles... Sí. Vale. Vamos a entrar un poquito ya en materia en materia, valga la redundancia, en materias primas. Vamos a hablar con materias primas, porque tú estás muy vinculado. Estás en compras, en materias primas, sí. te ha tocado. Me toca también otro caballo de batalla, que son las compras. En el caso de la fabricación de piensos es la parte importante
del negocio, para decirlo de una manera. Vale. Entonces, claro, visto la situación actual, con la pandemia que tenemos del COVID-19, del SARS, ¿no? El virus este. La situación excepcional que nos está provocando. Además, hay alguna pregunta por aquí que habla sobre la producción de pienso, a subir o a bajar. Entonces, ¿habéis identificado cambios del tipo de materia prima que entra en los puertos, calidad? Es decir, ¿los países que exportan ese tipo de materia prima, estáis encontrando que está habiendo un cambio en sentido o se está comportando exactamente igual que antes? A ver, a día de hoy yo diría que todavía no podemos decir que ha habido ningún cambio importante, ¿eh? O sea, a ver, al final las programaciones de los importadores no se hacen de hoy para mañana, sino que las programaciones se hacen con tiempo, 3, 5, 6 meses, lógicamente, con lo cual pues las llegadas estaban ya programadas y han ido llegando, es decir, sí que al principio, el mes de marzo, hubo un poco de la segunda quincena, como nosotros con el tema del papel de váter, pues un poco lo mismo a nivel de la materia prima. Fue así. Los ganaderos tenían pánico de que se iban a quedar sin pienso porque no se podría llevar el pienso a las granjas, empezaron a pedir pienso a las fábricas. Para fabricar el pienso necesitábamos materias primas, tuvimos que ir a puertos a buscar más de la materia prima que normalmente hubiésemos utilizado en un mes de marzo. Por ejemplo, en mi caso, el mes de marzo hemos producido un 12% más de pienso que el marzo del 2019. Y tenemos el mismo número, sí, es una barbaridad, y tenemos más o menos el mismo número de animales y por lo tanto, pues la única razón es esto, un poco el pánico, ¿no? Entonces, a ver, en España cuando empezó el tema del COVID-19, de la pandemia, había en los puertos, según información de la Asociación de Importadores, para un mes y medio de stock, para la producción de un mes y medio, con lo cual pues realmente no ha habido problemas importantes en esta. Hay que agradecer, está claro, que la implicación de todos los agentes de la cadena, importadores, consignatarios, portuarios, transportistas, los trabajadores de las fábricas de pienso, pues todo el mundo, pues bueno, ha estado en su sitio y ha estado, pues, y esto es de agradecer. ¿Habéis tenido que mover los turnos, los trabajos de otras fábricas de pienso para adaptarse a esta situación? Sí, está claro que hemos tenido que implantar pues las medidas de seguridad como en otras, bueno, como en casa y como en otras empresas, ¿no? En el caso nuestro, que lógica, en el caso de mi empresa, que es el que conozco más, pues lógicamente ha habido trabajadores que tienen la posibilidad de hacer teletrabajo, pues les ha facilitado la posibilidad de hacer teletrabajo desde casa porque no tienen su trabajo, no es necesario que estén físicamente en fábrica. Todos los trabajadores que pues tienen que estar físicamente en fábrica, pues se han organizado los turnos. En nuestro caso trabajamos los 3 turnos, pues se han separado los 3 turnos que no se encuentren entre ellos, una separación entre 15 y 20 minutos. Se han incrementado la presión de limpieza y de desinfección de los puntos comunes de encuentro. Lógicamente, suministro de EPIs, mascarillas, todo eso. Está claro. Sí. Vosotros encontrasteis todos los EPIs, tuvisteis a tiempo todo esto, ¿no? Bueno, a ver, las fábricas de pienso ya como tenemos hay polvo, con lo cual pues ya teníamos mascarillas. Lo que pasa que está claro, pues esta situación, pues las mascarillas, el consumo de mascarillas ha subido de forma exponencial y en mi caso pues tuvimos que hacer una compra de mascarillas conjuntamente con otras empresas del sector a través de la Generalitat, haciendo una importación directa desde la China, porque no encontrábamos mascarillas, como todo el mundo. Ya. Y finalmente llegaron y bueno, tardaron un poco más de lo que tenían que tardar, como es lógico, pero bueno, finalmente llegaron y bueno, ya está solucionado el problema. Vale, si no estoy equivocado, por las breves conversaciones que hemos tenido,
anteriormente, tú y yo, el 90% del coste de la materia prima, perdón, del pienso, del alimento es la materia prima. O sea, es Más o muy menos, sí. representativo. O sea, que Entonces, eso comprar bien o significa... comprar mal, comprar bien o comprar mal es muy importante. Sí, exactamente. Ahí tienes un trabajo arduo, complicado, de responsabilidad. Sí, porque, y más en estos momentos, ¿no? Porque estamos en un momento de incertidumbre muy grande, lógicamente. Estamos viviendo una situación que no habíamos vivido antes. Inicialmente o sea, la incertidumbre al final se traduce en volatilidad. La volatilidad al final pues son movimientos muy bruscos de los mercados, ¿no? Inicialmente esta volatilidad o esta incertidumbre se dio sobre todo en la parte de la oferta, porque no sabíamos cómo iba a afectar el suministro, ¿no? Lo que me preguntabas antes de si nos había afectado o no, ¿no? Si habría problemas para poder cargar los barcos en origen, en Brasil, en Argentina. Si habría problemas de transporte. A ver, ha habido algún problema de transporte terrestre, sobre todo con temas, por ejemplo, de subidas de mercancía de aquí de la zona de Cataluña hacia Francia, ¿vale? Como que las actividades estaban cerradas, pues no había subida, con lo cual tampoco había retorno de mercancía francesa, cereal, por ejemplo, pues que baja de Francia a las fábricas de pienso. Y por esto sí que ha habido algún tipo de problema. Pero bueno, se han ido solucionando, ¿no? Y al final, pues bueno, a nivel de lo que es la oferta, pues ha ido funcionando correctamente y como te he comentado, no ha habido muchos. Ahora, diríamos, la incertidumbre está en la parte de la demanda, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con el consumo? ¿Qué va a pasar con el turismo? ¿Qué va a pasar a nivel pues, de las distintas especies ganaderas? ¿Cómo se van a ver afectadas con el tema del COVID? Pues lógicamente hay especies que van a estar pues, más afectadas, como pueden ser especies o productos de alto valor, como puede ser el ibérico, como puede ser el canal oreca, pues que esto lógicamente repercute en algunas especies ganaderas y hay otras pues que de momento, pues como puede ser el porcino, que también se ha visto afectado con el precio en las últimas semanas, pero bueno, aún así pues tiene una situación confortable, ¿no? Y esto pues lógicamente pues provoca esta incertidumbre de precios y de volatilidad. Pero bueno, hubo una subida de precios importante a finales de marzo, sobre todo en el caso de la soja, porque también hubo como un poco diríamos, de pánico con el tema soja, porque no terminaba de llegar un barco que al final llegó y esto provocó una subida de precios, pero después, durante el mes de abril, ha habido una corrección de precios y finalmente estamos viendo que viene una cosecha buena a nivel de España y bueno, esto está relajando un poco esta situación de estrés o de pánico a nivel de suministro. Sí, ahora mismo se están uniendo muchos amigos del sector. Tú eres vicepresidente primero de ASFAC, ¿no? Sí. Parece que el Si no me acuerdo presidente... mal, sí. Sí, sí, lo he dicho bien. Sí, parece que el presidente era Pere Borrell, ¿no? Era el El presidente. Pues presidente de mira, ASFAC en estos momentos es Pere Borrell, pues correcto. ahí lo tienes unido. También Jorge de Saja de Muy CESFAC. bien. Y veo que Jorge de Saja de CESFAC también lo Sí, tenemos aquí. sí. Vale, entonces Saludos. ha habido, claro, yo tuve un live de estos, una entrevista en directo con un director de una asociación de productores de huevos de Argentina. Y me decía que, claro, que el transporte en barcos se estaba complicando porque iban los containers llenos, pero la vuelta venían vacíos, que se incrementaban los costes que se había complicado. Tú, por lo que nos has dado a entender, un poquito, no ha habido problemas de ese sentido, pero sí que ha habido igual un poco más complejo el transporte interno, ¿no? Eso. Entonces, ¿eso ha hecho cambiar la formulación de piensos y alimentos? ¿Habéis tenido que cambiar mucho eso o no os ha afectado? Yo diría que de momento no.
y no creo que vaya a afectar, de momento. Es decir, a nivel de macromaterias, es decir, cereales, soja, un poco todo esto, ya lo he comentado. Hasta el día de hoy yo diría que no ha habido ningún problema grave. A nivel de lo que serían micromaterias, es decir, pues bueno, lo que va en el corrector, aminoácidos, vitaminas, un poco todo esto. A ver, aquí sí que lo que ha habido ha sido un incremento de precio, está claro. Tenemos que tener en consideración que una gran parte de estas materias se producen en la China y con lo cual, pues bueno, ya hubo en el primer trimestre un poco la reacción de todo el cierre de la China en fabricación y uso. A ver, también es verdad que estábamos en unos precios pues, relativamente o muy bajos de los productos, sobre todo los aminoácidos, y yo creo pues, que lógicamente pues, también se ha utilizado esta situación para pues, poder subir un poco los precios de estos componentes, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir, con los stocks que tienen los proveedores en destino, porque yo creo que un poco los proveedores también ha habido la tendencia que prefieren tener el stock cerca del cliente que no en origen, ¿vale? Por si hay problemas logísticos, como ha sido el caso. Y de momento diríamos que los fabricantes de petro, yo diría que no hemos tenido graves problemas en este sentido. Sí, es verdad que esto que nos comentas de las micromaterias, los aminoácidos, vitaminas, sobre todo que vienen de China, sí que ha sido un problema generalizado. O sea, en Chile nos han dicho lo mismo, en Argentina nos han dicho lo mismo, o sea, todos los que hemos entrevistado ha sido un... Es que la producción, Luis, la producción está centralizada en China. O sea, si hay un problema en China, nos afecta a todos. Claro. Eso no se podría, de alguna manera, claro, no somos autosuficientes, somos pocos. Esto no es posible gestionarlo aquí, ¿no? Ese tipo de productos. Bueno, hay que volver a empezar. Ya. En el sentido de que, claro, ya no hay las fabricantes. Los fabricantes han ido derivando la producción a China. O sea, ha sido un poco bueno, como muchas otras cosas, ¿no? Que materias, productos, pues que se fabrican en la China y el resto del mundo, pues vamos a comprar aquí por un tema de costes, seguramente, bueno, por lo que sea. Vale, antes de hablar del consumo y de las de piensos, que tengo una pregunta por ahí preparada para eso, antes déjame acabar con el tema de la fabricación en sí. Vosotros, los fabricantes de piensos o alimentos, habéis tenido que transformaros o adaptaros un poco a toda la cuestión de la reducción de antibióticos. Ha habido un cambio total aquí en Europa, sobre todo en este sentido. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo se ha adaptado? ¿Qué ha supuesto para vosotros todo esto? Vaya giro. Pero ahora el tema de reducción de antibióticos. Sí. Bueno, a ver, esto ha sido está claro que una petición, diríamos, social de que pues se estaban utilizando antibióticos tanto para humana como para animal, que se utilizaban pues el mismo tipo de antibiótico, y esto pues había el riesgo de provocar graves problemas de resistencia, ¿no? Con esto, pues bueno, el sector yo creo que cogió el compromiso de reducción de antibióticos y realmente diríamos que en los 2 últimos años ha habido una reducción muy importante en el sector ganadero. En avicultura ya hace más tiempo que están reduciendo prácticamente a nivel de pienso muy poco antibiótico. En porcino llevamos menos, pero también se ha reducido de una forma muy considerable la utilización de los distintos antibióticos que se utilizaban en pienso, y al final esto es para el bien de todos. O sea que, y bueno, yo creo que es un camino ya sin retorno y que bueno, al final nos tenemos que adaptar a la nueva situación, que lógicamente esto puede provocar pues bueno, que se pierda un poco de efectividad productiva, pero bueno, el sector se tiene que adaptar a esto y lo tiene que asumir como un coste. Y tengo muy claro que como
como pasó con el tema del bienestar animal, va a ser más una oportunidad que no un paso atrás. O sea que ya estamos en ello, o sea, ya, yo creo ya es una realidad. Sí, es verdad que, mira, aquí en España cuando empezó, por ejemplo, el bienestar animal en gallinas ponedoras, que si las jaulas, que si hay que adaptarlas, sí que lo que se llamaba agriculturas alternativas, sacarlas de las jaulas y ponerlos en aviarios o en el suelo, se vio como al principio era, claro, yo entiendo al ganadero, o sea, al final es que se hace una inversión importante, que nunca sabes cómo lo vas a rentabilizar. Pero bueno, pero hoy en día la granja más grande de ecologías de Europa y no sé si del mundo está en España. Y al final el mercado tiene que pagarlo, eso, de alguna manera u otra. Sí, 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 pero bueno, por ejemplo, yo conozco más todo lo que es el mundo del porcino, que pasó lo mismo con el tema de las jaulas de las cerdas, y ahora pues las cerdas tienen que estar en grupos y de esto, y yo diría que el hecho este, lógicamente, fue una inversión inicial que se tuvo que realizar, pero al final yo veo que bueno, la productividad, el número de lechones por cerda, las conversiones, o sea, todos los parámetros no van a peor, sino al contrario, van a mejor. Lógicamente es un tema que el bienestar animal como un factor más influye, pero también influye la genética, también influye la sanidad, también influye la alimentación, lógicamente, ¿vale? Pero yo creo que son más oportunidades que no pasos atrás. Sí. Un tema aquí importante es, claro, el sector de la fabricación de piensos o alimentos depende directamente y completamente de la producción animal, porque al final es un alimento que se da un animal. Y entonces, si tal como está sucediendo ahora con el coronavirus y viendo que bueno, que todas las especies, todas, quien más, quien menos, se están viendo afectadas, algunas gravemente, como el cerdo ibérico, el cochinillo y otras menos, pero también se ven muy afectadas. ¿Qué tal, cómo se está percibiendo, cómo estáis viviendo esta crisis? ¿Qué miedos tenéis ahí? ¿Qué dudas hay Bueno, ahí de cara al futuro? es lo que te comentaba antes, ¿no? Un poco cómo va a reaccionar la demanda, ¿no? El consumo finalmente de todos estos productos y cómo va... Bueno, no lo sabemos, es decir, desde el punto de vista de fabricación de pienso, bueno, en mi caso, pues ya te he comentado, marzo, pues se hizo más pienso de lo que habitualmente hacíamos en un mes de marzo. Abril también ha sido, no tanto, pero también. Bueno, está claro que también el porcino, quizás dentro de todas estas especies, es la que se está salvando más, ¿no? Por el tema de la exportación, el porcino de capa blanca. Lo que es otro porcino, pues puede ser el ibérico, puede ser productos más, diríamos, de gama alta, pues bueno, el tema del duroc y todo esto, pues bueno, lógicamente va a haber va a haber repercusión. Pero bueno, tenemos que ver cómo reacciona el consumo. Tenemos claro que este año pues va a ser complicado y bueno, tenemos que mirar de ayudar desde el punto de vista de la fabricante de pienso con el tema costes, pues bueno, intentando pues lo que comentaba, comprar bien. El mercado parece que nos va a dar alguna oportunidad buena para poder comprar a precios relativamente buenos. Y esto, pues, lógicamente se tiene que repercutir en el coste del pienso y con lo cual en el coste del kilo, pues, de carne, sea de pollo, o sea de cerdo, o sea de vacuno, ¿no? Pero está claro que es una situación que no hemos vivido antes, un paro como este, y falta ver, pues, cómo va a repercutir, ¿no? Vale, pues vosotros durante esta crisis pandémica sanitaria humana, ¿habéis visto movimiento entre especies? ¿Que hay alguna especie? Ya has introducido un poquito, has dicho que el porcino igual no tanto, ¿no? De capa blanca, por el tema exportador, pero los asociados están viendo de Asfag o Colimac que se están moviendo, que igual hay una especie que se ha reducido un poquito, ha aumentado o se ha cambiado, o todo ha seguido el... Bueno, está claro que ha habido cambios, porque solo con el cierre de todo lo que es el canal Oreca, pues lógicamente hay cambios del consumo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de avicultura, pues está claro que con el tema del pollo, que va más para pollo alas, diríamos,
pues claro, si están cerrados, pues este pollo se tiene que ir o se tiene que dirigir al lineal, porque al final hoy cuando salimos a comprar intentamos salir a comprar pocas veces y mirar de comprar todo lo que nos falta, con lo cual pues bueno, vamos a los supermercados y allí intentamos comprarlo todo y por lo tanto pues bueno, ya compramos, ya no vamos a la pollería del barrio a comprar, no, vamos, entonces lógicamente ha habido cambios de presentación, sobre todo se han tenido que cambiar pues bueno, algunas dietas, no tanto desde el punto de vista de materias primas, pero sí para, pues yo que sé, pollos que tenían que salir esta semana, pues mirar de que saliesen la semana siguiente, ¿vale? Reduciendo un poco pues temas de energía para que pues no fuesen tan rápidos, ¿no? O sea, esto sí que cada uno en su estructura pues se ha tenido que reorganizar y buscar a ver qué solución encontraba. Vale, porque ya ha habido vamos a ir. cambios, está claro. Vamos a ir, como nos queda poco tiempo, que se está acabando, yo quiero introducir otro tema ahora, que quizás nosotros que vivimos en el sector, no sé si hemos sido, esto te transmito mi visión, no sé si hemos sido capaces de transmitir lo que hacemos a la sociedad. Es decir, muchas veces, bueno, cuando todo el mundo tenemos un vecino que no sabe cómo funciona esto y dice, no, es que mis gallinas no comen pienso. Mis gallinas comen tal y mira que el huevo como sale, que es más rojo y no el del pienso ese que le echan por ahí. ¿Hemos sabido transmitir esto bien o no? Bueno, yo creo que no, en mi visión. ¿Y qué se puede hacer de cara a la sociedad en general? A ver, yo creo que históricamente no lo hemos sabido transmitir, por miedo, seguramente por miedo. Pero bueno, esto yo creo que es de nuestro sector y otros sectores. Yo sí, ahora sí que creo que en los últimos años el sector también ha hecho esta lectura y decir, bueno, a ver, estamos haciendo muy bien las cosas, con lo cual, ¿por qué no lo podemos transmitir y no lo podemos comunicar? ¿No? Y entonces yo creo, pues bueno, pues un ejemplo es hoy, ¿no? Lo que estáis haciendo desde NutriNews, pues de dar voz al sector, al sector, a distintos pues agentes que puedan tener el sector, ¿no? Y bueno, y al final es esto, es que no tenemos nada a esconder. Ahora, está claro que la percepción, pues de la palabra, yo siempre digo que la palabra pienso tiene una mala percepción, pero es como decir que organismo genéticamente modificado tiene una mala percepción, porque suena muy mal, es que suena muy mal. Pero que sea malo o no sea malo, bueno, pues habrá opiniones de todo. Yo creo que no es malo, por ejemplo, y ya lo digo con Qualimac, un maíz OGM, pues desde el punto de vista de las micotoxinas, pues es mucho más seguro que un maíz no OGM. Es así, y a mí no me lo puede discutir quien quiera, pero yo lo tengo clarísimo. Y a mí, si me interesa tener un control de micotoxinas, pues me voy a un maíz transgénico. Es que no lo tengo muy claro, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un tema de percepción muchas veces y de cómo decimos las cosas, ¿no? Pienso, pues bueno, yo creo que lógicamente a lo largo de la historia ha habido cosas que no se han hecho correctamente, ¿no? Pero esto como en todos los sectores. Pero yo creo que hoy el sector de la alimentación animal es un sector pues muy profesionalizado, con unas fábricas pues que tienen que envidiar muchas otras fábricas de alimentos que seguramente consumimos directamente nosotros, y que bueno, la alimentación está súper controlada con unos técnicos nutricionistas pues que están cada vez con más y más ganas y intentando pues luchar y buscar soluciones a los problemas que nos conlleva pues la misma producción. Y esto pues es una realidad y tenemos que estar orgullosos del sector que tenemos. Sí, precisamente estamos de acuerdo con eso. Yo creo que todo el sector está de acuerdo con eso. Tuve la semana pasada, el martes pasado, tuve una entrevista con el representante de los avicultores de Bolivia. Y claro,
tema interesante que salió ahí, que bueno, estuvimos, bueno, la mitad de la entrevista fue eso. Está cargada, para el que quiera ver, está muy interesante lo que habla sobre los OGMs. Está cargada en el YouTube de Avinius en español, porque él explicaba que, claro, el gobierno anterior al que había, cuando estaba Chávez, ya no es un tema político, es un tema una situación que se encontraron ellos ahí, prohibieron producir ningún tipo de materia prima que fuera OGM en el país. Eso les acarreó, o sea, él nos explicaba, les acarreó que de golpe dejaron de ser, siendo un país tan pobre, porque Bolivia es uno de los países que realmente, bueno, desafortunadamente, tiene muchas limitaciones económicas y es un país relativamente pobre dentro del área. Se encontraron que no podían exportar ni pollos ni huevos, ni podían producir eficientemente, porque claro, porque producen con vegetales que son muy caros. Sí, sí, y dejaron de ser rentables. Se hundió toda la economía de exportación de Bolivia. Seguramente fue una decisión que no se basaba en criterios científicos, sino que se basaba más en criterios, pues bueno, pues mira, esto de lo que te comentaba, que genéticamente, o sea, organismo genéticamente modificado suena muy mal y tiene muy mala prensa y uy, ¿qué será esto? Y a ver si aquí nos vamos a volver todos de color verde y cosas de esas. Y al final, pues yo creo que bueno, que las cosas, a ver, lógicamente se tienen que comprobar, se tienen que bien, se tienen que producir bien. Es decir, a ver, riesgos existen, pero a ver, si se hacen bien las cosas, el tema de esto es bueno, esto es malo, yo lo veo como muy complicado. A ver, esto lo tenemos aquí al lado. Francia no puede producir maíz OGM, ¿no? Bueno, es una decisión de Francia, seguramente para proteger, pues no sé, y no depender de intereses de otras empresas o cosas, no sé. Hay muchas cosas, ¿no? Y muchos factores, pero al final yo creo que un productor de maíz, hablas con él y si le das a escoger entre un maíz convencional o un maíz OGM, te va a escoger el maíz OGM. O sea, lo tengo clarísimo. No, y ya no es un tema de rentabilidad solo, también es un tema de seguridad. Es que es un tema de seguridad. Es un tema de seguridad y, a ver, nosotros desde la asociación, desde Qualimac, pues bueno, es lo que un poco también a veces en charlas, en jornadas, pues también hemos divulgado, ¿no? De decir, porque hemos hecho algún estudio. También yo como empresa hemos hecho cosas en este aspecto del tema del maíz transgénico y sobre todo con el tema de las micotoxinas, ¿no? Porque en el caso del porcino, pues las micotoxinas influyen de una forma importante y, bueno, solo tenemos una micotoxina legislada, que es la aflatoxina, pero hay otras micotoxinas que son las que encontramos más, como pueden ser la fumonisina, como puede ser la vomitoxina, la ceralenona, pues que nos afectan y de forma importante y no tenemos una legislación que nos apoye. Tenemos unas recomendaciones, pero no es una legislación y, bueno, y tenemos que vivir con este problema, ¿no? Y entonces, pues, bueno, la principal solución es mirar de obtener materia prima con un nivel bajo de estas micotoxinas y una herramienta que tenemos es la utilización de maíz OGM. Una cosa que me he olvidado preguntaros antes, ahora me ha surgido otra vez la cuestión es, vosotros que estáis haciendo tantos análisis en puertos, ¿os estáis encontrando con mucha materia que no cumple igual los requisitos o No, porque lógicamente los importadores ya hacen sus controles de inicio, porque tú imagínate que tienes un Panamax de 60.000 toneladas en el puerto de Tarragona y que te viene la autoridad portuaria y te hace el PIF y te hace te coge una muestra, te hace un análisis y te encuentra pues que aquella materia pues lleva un pesticida que no está autorizado o los niveles de aquel pesticida, con lo cual pues lógicamente hay unos controles, ¿vale?, que garantizan pues que la materia primera llegue en condiciones correctas. Ahora, como
pueden pasar accidentes, hay problemas y a veces sí que puede llegar alguna materia pues que no cumpla al 100% o que tenga algún nivel pues que está por debajo de los niveles legislados, pero que ya son niveles que pueden dar problemas a nivel de la industria del pienso o a nivel de alimentación, ¿no? Como es lo que te digo a nivel de las micotoxinas, o por ejemplo en el tema de la soja pues hay la solubilidad en KOH, que al final nos dice pues cómo está aquella harina de soja, la calidad de la proteína, de los aminoácidos de aquella harina de soja, si durante el tratamiento que se ha realizado de lava de soja para obtener la harina, pues, bueno, pues se ha quemado demasiado aquella harina de soja y con lo cual pues no nos va a aportar la proteína y los aminoácidos que nosotros estamos comprando para alimentar a nuestros animales, ¿no? Y esto, pues bueno, es la misión, diríamos, que tiene en parte Qualimac, ¿no? Detectar, diríamos, estas diferencias, estos niveles más altos de lo que tendrían que ser, pues para que después los socios, los fabricantes de pienso, pues puedan ajustar sus fórmulas, su matriz, para pues ofrecer realmente un buen pienso a sus animales. En alguna entrevista que he tenido se ha llegado a comentar que precisamente, por ejemplo, la soja es una materia prima que se utiliza mucho de manera masiva, principalmente una de las materias primas principales que aporta proteína a los alimentos, pero que tiene en general, no sé si puedes corroborar o no, que tiene poca variabilidad. O sea, es variable, pero no hay, pues lo que se ha dicho en alguna entrevista aquí, que los parámetros no son tan diferentes como se supone. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, claro, todo depende, ¿no? ¿Qué dices la variabilidad de esto? Pero bueno, variabilidad hay en harina de soja, ¿no? Está claro. A ver, aquí tenemos, en la zona de aquí de Cataluña tenemos la suerte que tenemos 2 fábricas de extracción de aceite en el puerto de Barcelona. Esto, pues lógicamente, pues hace que tengamos muy cerca una producción de harina de soja disponible. Y aparte, pues tenemos el puerto de Tarragona, que tenemos la importación de harina de soja directa, básicamente de Argentina, ¿vale? Entonces, a ver, al final la harina de soja es el subproducto que se obtiene de la multuración de las habas de soja para la obtención del aceite de soja. Si las habas de soja hay variabilidad, en las habas de soja va a haber variabilidad en la harina de soja. A ver, variabilidad hay variabilidad por ejemplo, tenemos a Gonzalo Mateos, que siempre nos explica la variabilidad que hay entre las habas de Estados Unidos, las habas de Brasil, las habas de Argentina, ¿vale? La fabricación de Paraguay, pues bueno, variabilidad hay. Lo que pasa que, a ver, al final la harina de soja, pues tenemos harina 44% proteína, harina 46,5%, harina 47% y harina ahora pues 48,5%. Y se intenta trabajar con estos parámetros. Pero dentro de la harina de soja yo creo que hay variabilidad. Hay variabilidad. Vale. Bueno, ahí tenéis una función importante vosotros. Bueno, la función es esta, detectar esta variabilidad. Y, por ejemplo, hay variabilidad si las habas son de origen Brasil o si las habas son de origen americano, USA. Y esto no lo encontramos cada año y es el caballo de batalla que tenemos Qualimac, de poder ofrecer esta información a los socios para que estén al tanto y puedan cambiar las formulaciones, porque como tú bien dices, bueno, la harina de soja es un componente dentro del peso de la fórmula pues importante, sobre todo en piensos pues de primeras edades, de lechones, de pollitos, y esto pues lógicamente que la harina de soja que te esté llegando a la fábrica sea 47,5 o sea 45,5, pues tiene implicaciones importantes después en los resultados. Nos quedan 15 segundos. Vaya, pues muchas gracias. Rápido, ha ido la hora, ha pasado rápido. Ha pasado muy rápido. Pensaba que se me haría duro y no, bien. Te quería agradecer tu disponibilidad y tu tiempo. No, a vosotros. Ha sido un placer.